Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tocar un tema que es poco convencional en los programas de historia, pero no menos importante en lo que ha sido nuestro acontecer patrio. Para ello, contamos también con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Luis Heraclio Medina Canelón, miembro de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Y el tema es la gripe o peste española que azotó a Venezuela en el año de 1918. Bueno, bienvenido Luis Heraclio, un placer tenerte por aquí en este canal, primera vez que te tenemos. Gracias, Cipriano. Un honor y un placer. Muy contento de estar en tu programa. Bueno, muy bien, muchas gracias. De verdad que para nosotros un honor. Y bueno, compartimos aquella vez con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo, que ustedes tuvieron a bien invitarme como uno de los panelistas. Vamos a volver a compartir con motivo de los 200 años del sitio Puerto Cabello que está próximo a celebrarse. Pero bueno, hemos tenido a bien realizar este programa con un tema que tú dominas muy bien, y que además tú publicaste un artículo que tuve la oportunidad de leer muy interesante sobre la gripe o peste española que azotó a Venezuela en 1918 y que, bueno, causó estragos en nuestra población. Y por cierto, voy a empezar por aquí. La llamamos gripe o peste española, pero no era española, sino que simplemente se dio a conocer en España. Vamos a empezar por Es- ahí, Luis Taclio. Eso es correcto. Como hemos conversado extraoficialmente antes, nosotros parece que en la historia nos afincamos mucho en 12 años, que son los de la Guerra de Independencia, cuando tenemos 500 años completos, tantas cosas interesantísimas y tantas cosas que han repercutido muy fuerte en la gente, en la población, pero las tenemos un poquito de lado. Y una de estas cosas es precisamente lo que preocupó enormemente a todos los venezolanos y los afectó directamente, como fue la gripe española, mal llamada gripe española del año 18. Como tú lo has dicho muy bien ahorita, la gripe española no es española, no se origina en España, se origina en los Estados Unidos, de acuerdo a los estudios que ha hecho la mayoría de los científicos y en los que todos están de acuerdo. En el año 18 el mundo está sumido en la Primera Guerra Mundial, y hay una enorme movilización de personal de tropas en todos los Estados Unidos de oeste a este para llevarlos al frente en Europa. Eso produce una gran promiscuidad, un hacinamiento muy grande de hombres en los distintos cuarteles y allí es que aparece por primera vez la gripe española o la influenza, como también se le llama. Aparece en el centro de Estados Unidos como una gripe muy fuerte, no se le da en ese momento el debido tratamiento y la debida importancia por la misma circunstancia de la guerra, que es la primera prioridad del gobierno. Se embarcan centenares de miles de soldados hasta Europa. En Europa es que prende la gripe con mayor contundencia y más aún que hay más hacinamiento y unas condiciones de salud terribles, que son las condiciones de la trinchera. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial es una guerra de posiciones o la guerra de las trincheras. Ahora bien, en esos tiempos hay quien dice la primera víctima de la guerra es la verdad o la información y la libertad, porque todos los gobiernos que tenían presente que existía esa terrible peste, esa terrible mortandad en sus tropas, por cuestiones de censura, no permitían que pasara esa información de que las colectividades supieran que existía esa peste terrible. Y por supuesto, nadie lo sabía la envergadura de eso. La peste avanza por toda Europa y llega hasta España, pero España se había salvado de la guerra. España no estaba en guerra y tenía una cierta libertad de prensa. Y entonces allí sí se comunica en los periódicos, en todos los medios. Incluso el rey de España enferma con la peste, con la gripe influenza. Y entonces, popularizarse, al llegar a la información a todos los medios de comunicación, la gente empezó a llamar a la peste que viene de España la peste española. Por eso se le da ese nombre. Ahora, Luis Heraclio, ¿quiénes fueron los primeros en contagiarse por los americanos? O sea, los americanos van, por supuesto, en barco desde los Estados Unidos hacia Europa, pero ¿a dónde llega por primera vez? ¿A Inglaterra, a Francia? ¿Por dónde empieza el asunto?
llegó a Francia. En Francia, que es la zona donde están las trincheras. Acuérdate que la guerra de posiciones avanzaban 1 kilómetro hacia Alemania y retrocedían 1 kilómetro al día siguiente. Y en eso estaban. Y allí es donde se dan los mayores brotes, los brotes más contundentes. Seguramente en Inglaterra también la había, porque generalmente las tropas llegan primero a Inglaterra y de Inglaterra pasaban a Francia. Pero muchas, todavía Francia nunca fue ocupada durante la Primera Guerra Mundial de manera total, como ocurrió en la Segunda, y entonces muchos buques llegaban directamente hasta Francia. Por supuesto, en el comercio y el tráfico de personas entre Europa, entre España y Venezuela, era muy corriente, que llegaba mucha gente de España. Y en algún momento de octubre, ya finalizando la guerra, ya finalizada la guerra, llegó alguien, no se sabe quién, no se sabe en cuál barco, pero llegó alguien a La Guaira, debió haber sido el 10 de octubre. ¿Por qué el 10? Porque la gripe española o la influenza tiene un tiempo de incubación de 6 o 7 días. Y el día 16 de octubre aparece el primer caso de influenza en La Guaira. En La Guaira. Interesante. Y me imagino entonces que, dado nuestra precaria situación, porque estamos en pleno gobierno de Juan Vicente Gómez, en la dictadura de Gómez, que vamos a estar claros, mucha gente trata de dorar la píldora de ese régimen, exacerbando las cosas positivas que tuvo, que si pagó la deuda, que si puso orden en la finanza, que si creó la academia militar, que si hizo una pila de cosas que no son mentiras, que si puso orden en el país porque acabó con los caudillos regionales, pero a la gente se le olvida y a mucha gente le tiene hasta interés en ocultar que Venezuela vivía en un enorme atraso y que este era un país Total. de analfabetas y de un gran, de un gran eso, de un gran atraso y que en Venezuela no había condiciones sanitarias en lo más mínimo. Yo me imagino entonces que al llegar ese primer caso, o al darse ese primer caso, pues las alarmas fueron mínimas y que no había ningún tipo ni de cerco sanitario, ni de prevención, ni de cuarentena, ni nada por el estilo, ¿no? Me imagino que eso está estudiado. Sí, eso es correcto. El 16, como dijimos, llega y se presentan unos primeros casos en La Guaira. En esa época Venezuela no tenía ni siquiera un ministerio de sanidad. Fíjate que la sanidad era un departamentico dentro del Ministerio de Agricultura y Cría. Más eran Imagínate. importantes las vacas y los cochinos que la salud de la gente. No había, pese a que ya la gripe española estaba regada por todo el mundo, pero no había un cerco sanitario respecto de los buques que llegaban. No había una cuarentena, que es lo normal, que los buques esperen un determinado tiempo de días en las radas a ver si están sanos todos los pasajeros. No, la gente entraba como cualquier cosa. Y entonces empiezan las autoridades del gobierno a escuchar sobre las personas enfermas y existe un rumor de que a lo mejor llegó la gripe. Pero fíjate que la importancia que le daba el gobierno a la cuestión política y de seguridad era tan grande que quien participa, el rumor de que hay una gripe no es ninguna autoridad de sanidad, sino es el ministro de Relaciones Interiores, que era, por cierto, Ignacio Andrade, que había sido presidente de la República y lo había tumbado Cipriano Castro años antes. Pero y lo más importante que tenemos como fuentes primarias son la gran cantidad de informes que hay en el boletín del Archivo Histórico de Miraflores. Eso es una fuente importantísima porque desde adentro no son fuentes que se hubieran hecho para dar conocimiento al público, sino son las comunicaciones de los organismos del gobierno. Vemos cómo se manejaba la situación. Y el ministro Andrade le informa al general Gómez, aquí hay una gripecita, así dicen en los telegramas, una gripecita, pero no creemos que sea la peste esa que está dando en Europa, porque la gente a los 2 días andan caminando por allí. Esos son telegramas que le llegan a Gómez el mismo 16 de octubre. El día 17 ya vemos que hay gente que está dando otros informes de los directores de sanidad de La Guaira y los comandantes de los cuarteles que tienen muchísima tropa enferma. Y así sucesivamente van apareciendo más informes, pero varios días transcurridos desde que llega, sigue el mismo opinión. No es la gripe que hay en Europa, es una gripecita, es una gripecita. Y cuando empiezan a caer los muertos es que se dan cuenta de que ciertamente es la peste española. Interesante, Luis Heraclio, interesante, porque además me imagino
que al no haberle puesto atención, quiere decir que entonces fue más fácil que la gripe se propagara y por supuesto. habrá llegado a Caracas rápidamente, de Caracas habrá pasado también rápidamente a otros lados y, y me imagino también que entonces Gómez, que como era Gómez, se habrá preocupado, pero ya era tarde, ¿no? Sí, sí, apenas al segundo día, después del al 18 de octubre, ya estaba llegando a Caracas la peste. Y es tan virulenta que el mismo 18 o el 20 hay un telegrama de los funcionarios de La Guaira pidiendo médicos a Caracas, porque todos los médicos de La Guaira estaban enfermos, todos los médicos en cama. Imagínate lo virulento de la cuestión. Más o menos el 20 del 21, Gómez da instrucciones, hagan un cerco en Caracas, fumiguen a todo el que salga, dice coches de caballo, trenes, automóviles, lo que sea, fumiguen a todo el mundo porque no interesa que llegue la peste a Maracay. Claro, porque él estaba en Maracay, ese era Por supuesto. su cuartel general, ¿no? Este, Sí, sí. sí. Mira, Eh, y Gómez tomó alguna acción contra alguno de los funcionarios cuando se dio cuenta que el asunto se estaba escapando de las manos, porque ese no andaba con cuentos para raspar gente y meter preso sí, gente. sí. ¿Mm? Cuando se dan cuenta de que ya la situación se desbordó, mandan a destituir al médico de La Guaira. Siempre paga el más tonto. El médico de La Guaira, imagínate El tú. médico de La Guaira. Sí, incluso hay un telegrama donde Gómez dice, coloquen en su cargo a fulanito de tal que es amigo mío. Esa es la recomendación que... Bueno, Mira, de 100 años para acá no nos hemos cambiado mucho, ¿viste? La historia bien, como que es una ruleta que se repite y que se repite. está bien. Sí, Bueno, sí. mira, Luis Heraclio, fíjate, vamos a ver ahora, te pediría que veamos las dimensiones del evento, ¿no? Porque yo tengo entendido, y tú lo resaltas en tu artículo, que al final la mortandad fue terrible, que esta gripe tuvo unos efectos en la población que superan a la cantidad de muertos que hubo en nuestras dos grandes guerras, como fueron la guerra de independencia, la guerra federal. eh, y también hay un hecho aquí importante, del cual yo creo que es bueno que hablemos, que es que hasta un hijo de Gómez cae enfermo y muere, como lo Sí, es correcto. Ali, el famoso Ali Gómez, que entiendo que era incluso el hijo predilecto de Gómez. Y entiendo que Gómez no lo fue a ver en su enfermedad. Le habrá dolido mucho y todo, pero no lo fue a ver, cuidándose, ¿no? Como era él Sí. también en su asunto, ¿no? Adelante. Sí, eso es correcto. Bueno, como toda epidemia, va poco a poco la virulencia. Cuando empiezan a caer los muertos en los barrios de Caracas, en la calle, así, los encontraban en la calle, las autoridades ya empiezan a tomar medidas ya extremas, pero por supuesto, ya la cuestión era imparable. Hay reportes un día donde dicen las autoridades, tenemos hoy 26 muertos. Y yo quiero hacer un ejercicio de historia comparada, si se me permite el término. Yo soy abogado, nosotros hablábamos mucho de derecho comparado cuando estudiábamos para entender mejor las normas en cada parte. Yo creo que podemos hacer ejercicios de historia comparada y compararla con la epidemia de la que acabamos de salir hace un año, hace 2 años. Pero yo creo que en ningún día en Venezuela hubo 100 muertos en un solo día. En cambio, en Caracas había 100, 102, 104 muertos. Hubo una semana que eso eran más de 100 muertos cada día. En Valencia llegó un momento que había 10.000 enfermos. Acuérdate que Valencia era una ciudad para aquella época de unos 40 o 50.000 habitantes. Maracaibo podía tener un poco más y también la cantidad de enfermos era altísima, altísima. Sí. Como tú Mira que, dices, déjame hacerte un paréntesis ahí. Ponte tú, ponte tú, como por la opacidad que se maneja en estos momentos en Venezuela, que bien sabemos la razón de eso. Ponte tú que haya llegado a ver un día en que hubo 100 muertos en Caracas, no lo supimos. Ponte tú que eso haya sido así. Igual, ¿cuál era la población para 1918 exacto. y cuál es Sí, la sí, población para el 2020, 2021? O sea, sí. evidentemente estamos hablando de una cosa mucho más grave en Terrible, 1918. sí, sí, sí. No tiene comparación. No Aquí tiene nos que... asustamos mucho con esta epidemia chiquitica, pero Así, aquella cosa fue brutal, brutal. así. Como tú dices también, había la misma opacidad, más opacidad en aquella época. No había un ministerio de sanidad que llevara todas las estadísticas.
se calcula que los muertos en 3 meses, la epidemia empieza en octubre y ya en enero es apenas por allá, por un pueblito en los Andes es que hay algunos casos. Pero en esos 3 meses hubo entre 40 y 80 mil muertos. Es una cantidad que en la peor momento, los peores 3 meses o de la guerra de independencia o de la guerra federal, no hubo ni por cerquita esa cantidad de muertos. Eso fue una cuestión que prácticamente a cada familia le tocó enterrar a un pariente. Tú me Así es. mencionabas a Ali Gómez. Ciertamente, Ali Gómez era el hijo más querido de Juan Vicente Gómez. Dicen que dormía con él en su cuarto. Aparentemente era muy querido. El muchacho como que era una especie de dandy o de playboy. Corría carros de carrera, montaba caballos, coleaba toros. Era un tipo muy sociable. Pese a que nunca había echado un tiro en su vida ni pasado jamás por un cuartel, le habían dado jerarquía de coronel y de comandante, segundo comandante de uno de los cuarteles de Maracay. Entre los documentos del Archivo Histórico de Miraflores está uno de sus telegramas de Ali Gómez a Victorino Márquez Bustillos, que era presidente nominal. Estoy un poquito mejor, pero a los 4 días está muerto. Es una cosa brutal, brutal. Pero Ali Gómez no fue el único fallecido así de renombre. Tenemos, por ejemplo, a un señor Toro, creo que era Diego, su nombre de pila, era rector de la Universidad Central de Venezuela, fue el creador de la Escuela de Antropología, era tataranieto de Fermín Toro, nada menos, y de Herrera Toro, sobrino. Murió también con la gripe. El general Bello, el famoso general Bello, que fue aquel hombre que cuando el bloqueo de las potencias de Alemania y de Inglaterra, él era el comandante del castillo de la Barra de San Carlos del lago de Maracaibo. Él fue el único prácticamente que se enfrentó a los buques alemanes. Él cañoneó a un barco alemán que lo hizo incluso retroceder y se quedó varado en la barra. Él muere también en la epidemia en estos mismos días. Y uno de los Gorrondona, importantísimo banquero, muere también en esos días. O sea que esa es una peste que no respetó ni condición social, ni edad, ni estatus, ni absolutamente nada. Aparte del hijo de Gómez, murió su hermano también. Hay un hermano que parece que tenía problemas, ¿no? Un hombre que nunca salía, nunca figuraba por ninguna parte, no está en las fotos esa de la familia de Gómez, pero murió en la epidemia también. Parece que tenía retraso mental o algo así. Así que eso fue algo, bueno, terrible, terrible, que agarró a todo el mundo. Una pregunta, Luis Heraclio. ¿La gripe se expandió por todo el territorio nacional o hubo estados de Venezuela donde no llegó la gripe? Mira, ella se expande como una mancha. Ella llega a La Guaira, pasa a Caracas y sigue hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Pero a su vez llega a Puerto Cabello también, independientemente de la que está en La Guaira, tiene que ser por otro barco y también expande por Puerto Cabello, llega a Ciudad Bolívar también por un barco que llega de Trinidad y se expande por allá, y en Maracaibo no tenemos la exactitud de que haya sido por barco, pero acuérdate, Maracaibo era un puerto también Claro. tuvo por allá. Claro, va paulatinamente llegando, pero llegó hasta el último pueblo del Táchira, que era lo más alejado, hasta allá llegó. Ya en enero está en sus últimos, ya había cesado en La Guaira, porque en 15 días es una bomba. En 15 días ya mató al que iba a matar y al que no se salvó y hasta ahí llegó. Muy bien, bueno, interesante, ¿no? Ahora bien, Luis Heraclio, fíjate, más allá de las carencias gubernamentales, que evidentemente eran absolutas en esta materia, tú mismo lo acabas de decir, no había ni siquiera un ministerio de sanidad. O sea, bueno, una barbaridad, ¿no? Y todos sabemos además la situación que vivió Venezuela, por ejemplo, respecto al paludismo, que era otra cosa que azotaba al país, ¿no? Endémico. Endémico, así es. Eso no se vino a resolver sino después con otros gobiernos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ahora fíjate, lo que sí había en Venezuela era médicos muy eminentes, ¿no? Yo me imagino que allí se habrá constituido algo, alguna junta, alguna instancia, ¿no? Y entiendo que el doctor Luis Racetti, Vicente Lecuna, etcétera, tuvieron algo que ver con esto, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que hubo una prohibición de hablar del asunto, hablar de la gripe, pero a raíz de eso, la Sociedad Médica de Caracas publica un comunicado
donde dice, no, aquí hay una epidemia y aquí tenemos que hacer, y ellos mismos hacen una junta, independientemente de las operaciones del gobierno, los médicos hacen, ahí están Lecuna, está Racetti, está el obispo Rincón, el arzobispo Rincón, que lo designan como presidente de la junta, los médicos más eminentes de la Universidad Central de Venezuela, y ellos elaboran un plan de acción, piden recursos, piden comida, porque una de las cosas que lo dicen los médicos, se atrevieron a decirlo públicamente, lo que está matando a la gente no es tanto la gripe, sino el hambre que está pasando la gente. José Gregorio Hernández fue uno de los que advirtió eso también, porque acuérdate que en esa época todavía él era profesor de la Universidad Central. Y eso aunado, como tú dijiste, el paludismo, pero no era solo el paludismo, la tuberculosis también era endémica, el tifus, la disentería, o sea, el pueblo tenía enfermedades endémicas por todas partes y le llegaba esa gripe y era lo que causaba la muerte. Hambre, más enfermedades endémicas, más la gripe, bueno, era un cóctel fatal. También la ignorancia, es muy interesante, casi que cómico, si no fuera trágico, ver los tratamientos. Vemos en la publicidad, en el Cojo Ilustrado y en una publicidad de la época, cigarrillos que son muy buenos para la gripe porque con el humo del cigarrillo va a matar el germen, ¿no? Dice así textualmente. Hay un ron, que es un ron muy bueno para tomarlo también porque es el ron que mata la bicha. Ah, bueno, ese es otro detalle también dentro de lo picaresco de la cuestión. Los nombres le pusieron el temblor de Cedeño, una cosa así, la bicha, una serie de nombres muy típicos. La enfermedad del beso. Ah, bueno, una de las medidas que ordenó la sociedad médica fue no besarse. La gente cargaba frasquitos de agua oxigenada para arriba y para abajo, te daban la mano y después se lavaban. Bueno, como estuvimos nosotros hace poco, se lavan con agua oxigenada. Hubo una serie de medidas profilácticas también ordenadas por el gobierno. Se prohibió casi, que es lo que les gusta a los gobiernos dictatoriales, prohibir las cosas. Se prohibió las corridas de toro, las funciones de teatro, la ópera, el cine que ya existía empezando, las procesiones religiosas. Hubo ciertos enfrentamientos entre ciertas jerarquías de la iglesia y las autoridades civiles, porque los sacerdotes querían hacer procesiones. Acuérdate que ya es en nuestra historia las famosas procesiones, cuando venían las pestes, la procesión de limonero, cuando Jesucristo, el nazareno, se enredó en una mata de limón, y querían repetir ese tipo de cosas, pero el gobierno dijo no, aquí no se van a hacer procesiones. Y hubo serios enfrentamientos, incluso aquí en Valencia tenemos referidos algo por los cronistas con las autoridades civiles, pero bueno, al final hicieron caso. Otro detalle que hay que recordar es que hoy en día que estamos automatizados en casi todas las cuestiones, las operaciones de civiles y mercantiles, quizás no afecte tanto como en aquellos tiempos que todo era manual. Cuando tú ibas a llamar a alguien por teléfono, tú descolgabas tu teléfono y te salía en el otro extremo la operadora. Tú le decías, yo quiero llamar al número 43. Y entonces la operadora, con una clavija que se conectaba a tu número, la marcaba, la metía en el número 43 y entonces tú podías hablar. Bueno, resulta que se enfermaron la mitad de los empleados del teléfono y colapsó el teléfono. Lo mismo ocurrió con el telégrafo. En aquella época el telégrafo era vital y fundamental para todas las comunicaciones oficiales y no oficiales. Se enfermaron los telegrafistas, se quedaron sin comunicaciones también o colapsaron en buena medida las comunicaciones. Y el único transporte público que había era el tranvía. Se enfermaron los colectores y se enfermaron los choferes también del tranvía. Y también entonces colapsó el tranvía. Caracas y Valencia, creo que Maracaibo también tenía tranvía, quedaron sin el servicio de transporte público. O sea, que fue un colapso generalizado de la sociedad Sí, venezolana. sí, completo. Sí. Luis Heraclio, ¿y cuánto duró la pandemia? La pandemia se queda erradicada definitivamente ya en principios de enero, pero como te dije, no es igual en todos lugares. Por ejemplo, en Caracas ya para fin de año, a fines de diciembre, ya no había pandemia, ya estaba concluida. En el oriente y en el occidente, más adelante. Los últimos casos se registran en los Andes ya en enero, pero es en unos pueblos muy aislados.
O sea, que podemos decir que dentro de todo fue relativamente corta. A razón de 100 muertos diarios, imagínate. Sí, sí. Así es. Así es. Bueno, y a qué... Fue Ajá. tan fuerte que llegó el momento en Caracas, que es donde más dio duro, se acabaron las urnas. Ah, Es, imagínate. no había suficientes sepultureros. Entonces, en el cementerio de Caracas, creo que es el Cementerio General del Sur, tuvieron que hacer fosas comunes y enterrar a la gente sin urna allí. Es un sector que todavía existe, que se llama La Peste, muy conocido, porque tengo entendido que a raíz del Caracazo también enterraron a una buena cantidad de personas allí de manera improvisada. Ese es el sector La Peste en el cementerio de Caracas. Interesante. Bueno, Luis Heraclio, y algún elemento adicional que tú quieras agregar para complementar este cuadro? ¿Esto trajo algún efecto, no solamente en la sociedad, sino para el gobierno, etcétera? A raíz de ahí, ¿se sacudieron las bases gubernamentales o trajo algún efecto político el tema de la gripe o algo por el estilo? ¿Mm? Mira, hay una nota también casi que anecdótica. Bueno, Gómez, cuando ve que se está acercando hasta Maracay la peste, se va de Maracay, se va para San Juan de los Morros, se refugia en una hacienda por allá o en los baños termales de San Juan de los Morros, pero completamente aislado. Ya había muerto su hijo y evidentemente que tenía temor. Aquí en Valencia, y es uno de los puntos yo como carabobeño que más he estudiado, se constituye la Junta también, Junta de Socorro. El gobernador aquí en esa época se llamaba presidente del Estado, era el general Emilio Fernández. Ah, bueno, ese es el que muere después allá en Cumaná enfrentando Correcto. a Delgado Chacón. Delgado. Exactamente. Era un tipo guapo, evidentemente que era guapo, pero ante la llegada de la peste se le enfrió el guarapo, porque constituye la Junta y al día siguiente se va de Valencia. Se va sin ni siquiera dejar autoridades, un suplente, un encargado del gobierno. En Valencia, él tenía un segundo, un secretario general de gobierno, que él se llamaba Luis Eladio Contreras. No he buscado, he averiguado quién es el hombre y no le he encontrado mayor información. Presumo que es andino por el apellido Contreras, que es muy tachirense. Pero sería tan grave la situación en Valencia que este señor, Luis Eladio Contreras, escribe un telegrama a Gómez y le dice: General Gómez, tengo que escribirle esto por la responsabilidad y la conciencia. Valencia está a punto de estallar. El presidente de Estado se fue y no dejó encargado, no dejó medidas, no dejó nada. ¿Qué hago? Le dice el tipo. Yo me analizo para llegar a ese extremo de malponer al general Emilio Fernández con Gómez por medio de un telegrama. La situación tuvo que ser extremadamente grave. Él dice que Valencia está a punto de estallar. Gómez, y tenemos también ese telegrama en el boletín del archivo histórico, le pone a Emilio Fernández, que está en Los Teques, en una hacienda en las inmediaciones de Los Teques: Valencia desasistida, regrese inmediatamente, avise cuando llegue. Así, un telegrama duro, crudo y contundente. Bueno, el general Emilio regresa a Valencia, toma las riendas del asunto, hace algunas acciones allí, consigue recursos, etcétera, pero al año siguiente encontramos un nuevo telegrama que le escribe el presidente del Estado Carabobo a Gómez: tuve que destituir a Luis Eladio Contreras, no lo soportaba más. Algo así más o menos. O sea, como venganza contra el muchacho este. Digo muchacho porque tenemos que averiguar quién es el hombre, porque merece que le dedicamos un poquito de estudio. Muy bien, muy Mira, bien. hay un detalle que también nos denota la falta de empatía y la falta de interés por la colectividad. Victorino Márquez Bustillo le escribe a Gómez y le dice: los presupuestos son insuficientes. Le pido una donación de su peculio personal. Gómez responde: considero que el dinero que tienen de presupuesto, si está bien administrado, es suficiente. Déjeme guardarme para más adelante si hace falta. Bueno, muy claro Gómez también en su respuesta, ¿no? Sí, sí. Muy apretado también. Sí, sí, no, claro, 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 claro. No, no estaba dispuesto en lo más mínimo. Está bien. Bueno, Luis Sí, Heraclio, la verdad que es muy interesante el tema, la verdad que sí. Y se nota que lo has investigado en profundidad. Te estoy muy agradecido, ¿viste? Muy agradecido. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí
Y te quiero reiterar la invitación frente al público para que estemos juntos en la grabación de lo que va a ser un capítulo estelar de esta serie, como lo va a ser en los 200 años al sitio Puerto Cabello, que es el verdadero fin de nuestra guerra de independencia y que está muy cerca. El mes que viene, en noviembre, vamos a estar allá con ustedes en Carabobo, vamos a ir juntos a Puerto Cabello muy pronto y vamos a estar en Carabobo también grabando contigo, con José Alfredo Sabatino, con Fernando Falcón, desde el mismo sitio donde ocurrieron los hechos en 1823. Excelente, excelente. Bueno, esperamos celebrar contigo el verdadero y único final de la Guerra de Independencia, como es la toma de Puerto Cabello.